en 2011 para eventuales aumentos a los docentes. Vamos a retomar este tema en los próximos días, seguiremos analizándolo. Ahora la cuestión es la provincia de Córdoba. Se inauguró el Festival Nacional de Doma y Folclore de Villa María y allí se leyó una carta del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que no pudo estar y recibió silbidos por parte del público. Vemos ese momento. También queremos destacar la carta recibida del señor presidente de la Nación. En nombre del señor presidente de la Nación, les escribo con el propósito de agradecer que me enviaran esta invitación para participar de la edición número 55 del Festival de Doma y Folclore de la ciudad de Jesús María. Lamentablemente, compromisos de gestión de gobierno no permiten al primer mandatario acompañarlos en esta ocasión. No obstante, deseo transmitirle el mensaje de felicitaciones por la realización de semejante evento. El doctor Julio Fernando Vitovelo. Muchísimas gracias. Bueno, allí ante los oídos y la presencia del secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, el público, parte del público reaccionando a la mención del presidente Alberto Fernández con silbidos que se escuchaban por detrás de la voz del presentador Cristian Bazán en la noche inaugural del Festival de Doma y Folclore, Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Estamos en comunicación con el economista de IERAL de la Fundación Mediterránea, un especialista en la coyuntura económica cordobesa, Juan Manuel Garzón. La cuestión es que en Jesús María, Alberto Fernández había obtenido el 22% de los votos contra 69% del candidato a la presidencia en aquel momento, Mauricio Macri. ¿Estos silbidos tienen que ver con divisiones históricas o las medidas económicas de la presidencia de Alberto Fernández están afectando particularmente a la zona y la opinión pública está reaccionando? Muy buenas tardes, Juan Manuel. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que es una combinación de pasado y de presente, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Sí. Disculpa, que me adelante. No, está muy bien. Es una combinación. Hay que poner en contexto, Jesús María está en el norte de Córdoba, una de las regiones más postergadas de la provincia, que apuesta mucho a la actividad agropecuaria, agroindustrial para su desarrollo, y que, bueno, no tiene buenos recuerdos de la última etapa kirchnerista, básicamente por las intervenciones a los mercados agropecuarios y la gran transferencia de recursos que hizo el sector agropecuario hacia el gobierno nacional, en concepto de retenciones y de otros mecanismos de intervención. Y bueno, a ese pasado ya complejo y de desagrado para la zona, se suma el presente con algunas medidas que bueno, claramente no van en línea con los intereses de la región, de sus principales empresas, de los productores. Juan Manuel, ¿cuáles son esas medidas que en un mes y pocos días de gobierno el presidente Alberto Fernández ha tomado y afectan particularmente a los intereses económicos de la región, bueno, muy focalizada sobre todo en la provincia de Córdoba? Mira, a ver, la medida más cuestionada tiene que ver con los derechos de exportación, la suba de derechos a los pocos días de asumir el nuevo gobierno y la incertidumbre que eso genera respecto de cómo puede seguir la película si las primeras escenas han sido estas, ¿no? Hay temor que este tipo de medidas se profundicen. O que incluso aparezcan otras y que en definitiva vuelvan a poner de un lado del país al sector agropecuario enfrentado con otros sectores o con centros urbanos. Juan Manuel, y eso, el análisis que se suele realizar con fuerte consenso entre expertos es que el sector agropecuario, bueno, ha logrado crecer a pesar del parate de la actividad económica de un año al otro, pero que no es un sector que impacte significativamente en los niveles de empleo. Estas medidas y esta reacción de la región en relación a las retenciones y otras medidas que pueda tomar el gobierno de Alberto Fernández, ¿están afectando directamente a los productores más consolidados o también a una cadena de valor que da empleo a otros tipos de sectores? Mira, Córdoba transfiere a la Nación casi 1.800 millones de dólares en concepto de derechos de exportación. Es una transferencia básicamente de productores agropecuarios
pero que en realidad el costo en términos de ingresos y de actividad económica excede esa cifra, porque no solo pierden los productores, sino que pierden todas sus actividades vinculadas, es decir, pierde el fabricante de maquinaria, el transportista, la estación de servicio de maquinaria, el transportista, la estación de servicio y los comercios de la zona, y así te puedo seguir enumerando actividades que están vinculadas. En la zona de Jesús María, el foco del festival, estamos hablando que más del 40% de la actividad económica depende directa o indirectamente de la actividad agrícola. Así que en términos de empleo, estamos hablando también de un aporte parecido, de un protagonismo parecido. Así que, y además te diría que, a ver, en Córdoba hay unos 20.000 productores agropecuarios de todos los tamaños, ¿no? Hay pequeños, chicos, muy chicos, grandes. Si no son terratenientes, esta idea de que a veces preconceptos que se tiene del productor agropecuario no necesariamente está bien representada. En la realidad es otra la cuestión. No, claramente que no. Y te digo más, en la zona estas zonas de Córdoba, como puede ser el norte o el sur, las condiciones climáticas o las condiciones de suelos por ahí no son las que usualmente se asocia a la zona núcleo, a la zona del sudeste de Córdoba, norte de Buenos Aires. Es decir, son más condiciones más adversas, te toca una cosecha buena, el año que viene te toca una cosecha mala. Entonces esto de que tengas un socio que te extrae recursos en las buenas y en las malas, y que nunca te devuelve, claramente que el sector lo toma mal, y hay una gran solidaridad que en realidad tiene que ver también con una conveniencia económica de otros sectores vinculados como los que yo te comentaba anteriormente. Juan Manuel, dependen de la salud del campo. Sí. Juan Manuel, en relación a el aporte de Córdoba a la coparticipación en los 1.800, dijiste 1.800 millones, ¿entendí bien? 1.800 millones de dólares a los derechos de exportación, nada más, ¿no? 1.800 millones de dólares de los derechos de exportación. Sí, nada más que eso. Una lectura política diría que en la medida en que la Córdoba de Schiaretti no se alinea a la hora de la votación nacional detrás del kirchnerismo y puntualmente el año pasado detrás del Frente de Todos, el costo político de impactar en esa economía para el gobierno es bajo, pero no está calculando el costo económico que podría representar ese aporte. Sí, esta suba de retenciones es beneficiosa en el corto plazo, pero no en el mediano largo, frenando la producción. Sí, claramente. A ver, en los últimos años Córdoba y el país ha ido superando récord de producción agrícola, sobre todo en algunos cultivos. Eso ha traccionado sobre otras actividades, y en la medida que vos desalientes al productor vía mayor presión tributaria, deteriores la confianza respecto del futuro de su actividad, eso tiene impacto a mediano o a largo plazo sobre, por ejemplo, lo que es la incorporación de nuevas tecnologías. Hay que pensar que el campo en Argentina ya prácticamente ha dado todo lo que puede dar en materia de superficie. No hay mucha más superficie para incorporar a la producción agropecuaria argentina, al menos en algunas provincias como puede ser Córdoba. Entonces todo el crecimiento a futuro pasa por la capacidad que tengan los actores y el sistema de ir innovando, de ir incorporando mejoras en sus procesos. Y eso es lo que se empieza a poner en juego cuando la confianza hacia el futuro se deteriora, cuando vos ves que desde el Estado vienen en general todas malas noticias y que las ayudas son en general muy pocas, ¿no? En materia de infraestructura, te doy un dato. Córdoba tiene 3.000 kilómetros de rutas nacionales y solo el 10% de autopistas, a pesar que con lo que aporta en un solo año de derechos de exportación puede incorporar, te diría, 700, 800 kilómetros por año de autopistas, solo con el aporte que hace a la nación en concepto de derechos. Y esa falta de infraestructura impacta también en el costo, ¿no?, de la producción. Por supuesto, y no solo de la producción agropecuaria, de todas las actividades que necesitan movilizarse para poder vender hacia otras provincias o para ir hacia el puerto de Buenos Aires o para ir hacia donde tengan que ir, hacia Chile, vía Pacífico. El punto es que hay un aporte importante que es creciente, hay una amenaza, un riesgo de que eso se siga profundizando, y lo que no se nota es que vaya a haber una devolución
en términos de infraestructura o de otros bienes públicos o de otras acciones por parte del gobierno nacional, como ya pasó durante la gestión kirchnerista. Juan Manuel, la política que está desarrollando en términos económicos en relación a la industria, ¿cómo afecta a la industria cordobesa, que también es un sector pujante? Por ejemplo, el sector de autopartes y automovilístico. Mira, todavía se ha visto poco. La verdad que se lleva solo un mes de gobierno. El consumo todavía no se está recuperando y esto es clave para algunas ramas industriales. El financiamiento todavía tampoco está apareciendo y para todo lo que es, por ejemplo, autos o bienes de consumo durable, eso es muy importante. Después la relación con el mundo, en el caso de Córdoba, es clave. Nosotros tenemos muchas empresas industriales exportadoras y no está bueno que nos cerremos, que la economía se cierre. Esto de las licencias no automáticas de importación o de... ¿Esto les preocupa particularmente que se haya salido del proceso de aprobación online, anónimo, automático y se entre al reino de mayor discrecionalidad en relaciones personales para la aprobación de las importaciones-exportaciones? Totalmente. Cerrar la economía desde el punto de vista de las importaciones termina castigando también a los exportadores, porque claramente casi todas las empresas exportadoras tienen insumos que traen de afuera. Claro. Y si no lo tienen ellos, lo tienen sus proveedores. Entonces, en algún momento, esta incertidumbre que generan las licencias no automáticas genera sobrecostos y eso hace que la competitividad se resienta, claro, y las posibilidades de sostener envíos quizás a mercados más alejados o en donde no se puede cargar tanto costo en los precios, bueno, eso se va complicando. Así que te diría que sí y bueno, ojalá que el presidente entienda que una de las cuestiones centrales para provincias como Córdoba es la posibilidad de salir al mundo. En general acá se quiere competir, no hay miedo a la competencia, así que esperemos que las políticas vayan en dirección a ese objetivo, ¿no? Juan Manuel, tengo una última cuestión. Sí. ¿Cuáles son las negociaciones que el gobernador Schiaretti está llevando adelante con el presidente de la Nación, dado este contexto delicado que estás describiendo? Mira, a ver, no sé en concreto cuáles son las líneas que el gobernador está manejando. Yo imagino que, bueno, la cuestión de cuál es el futuro para con el sector agropecuario tiene que ser una discusión. Otra seguramente es el tema de la deuda, la renegociación de la deuda. Todas las provincias tienen deuda en dólares, Córdoba no es la excepción. Parte de su deuda pública, una parte importante, está nominada en dólares, o sea que es muy importante que se llegue a un acuerdo con los acreedores externos para que se reabra el mercado del crédito y para que no pase lo que ya hoy en estos días estamos viendo en provincia de Buenos Aires, claro, ¿no? Para que no sea una sucesión, para que Buenos Aires no sea la primera pieza de un dominó. Para esto es clave que la Nación acelere sus procesos de renegociación y vuelva el crédito a la Argentina, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Manuel Garzón, poniendo en contexto estos silbidos a la carta del presidente Alberto Fernández, que bueno, se contextualizan en diferencias históricas, pero también en un presente económico que afecta particularmente a la productividad de Córdoba. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, Luciana. Vamos ahora a otro tema clave de la gestión del presidente